Buenos días, mi nombre es Lady del Canal TV y nos encontramos con una de las habitantes de una de las colonias españolas. Su nombre es Anaí. Esta entrevista se realiza con el fin de poder conocer un poco de la historia, evidenciando cómo la educación y qué impacto causó este periodo. Buenos días, sí señora. ¿Nos podría contar un poco sobre el sistema educativo? Sí señora. Bueno, desde el comienzo de la conquista de América por parte de los españoles, el sistema educativo estaba basado principalmente en la religión, tanto así que en muchos de los casos se confundía pues el concepto de educación con evangelización. Sin embargo, eso no era más que un medio pues para obtener ganancias de esta empresa llamada religión. ¿Cuál era el fin o el objetivo de la educación? La educación no tenía un fin en sí mismo, sino que era más bien una instrucción que tenía como objetivo otorgar certificación de nobleza a las élites y entregarles herramientas para gobernar. También tenían como fin la sumisión por parte de los indígenas para que este pueblo conquistado pudiera obedecer el mandato español y se resignaran, pues fue la única opción. Este discurso fue clave para mantener el sistema por toda la colonia. ¿Cómo se puede entender el fenómeno de la conquista? Para entender mejor el fenómeno de la conquista y colonización española debemos comprender por qué la relación de la Iglesia y el Estado era tan afiadada, llegando incluso a confundir sus autoridades. Esto se fundamenta en que la identidad española tiene sus raíces en el apoyo pues que le dio la religión para unificar y expulsar a los intereses extranjeros pues, de España. ¿En el caso de las mujeres tenían acceso a la educación? Al cargo de la educación, las mujeres tenían acceso restringido a ella, siendo sus principales ejes de instrucción las labores domésticas y catecismo. Se les imponía la religión cuyas normas morales se traducían en la mujer que debería ser sumisa y pues el único derecho era pues al matrimonio. Por último, ¿nos podría hablar un poco del rol del Estado en el proceso educativo? El Estado asume un rol protagonista en el proceso de la educación. Las ideas de la ilustración pues motivan a que el Estado forme a los ciudadanos para que sean dignos e instruidos para defender la patria. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo prestado. Continuaremos esta entrevista. Bueno, para terminar esta entrevista, a continuación vamos a hablar un poco de este proceso que nos contó Anaí, para poder relacionarlo con la educación actual. Estará con nosotros una persona del común que nos dará su punto de vista respecto a la educación actual. Buenos días, cuéntenos un poco sobre la educación actual desde su punto de vista, por favor. Buenos días. La educación actual se ha distribuido en tres factores muy importantes, que son homogenizar, naturalizar y normalizar. La escuela tradicional se ha basado en un sistema de recompensas y castigos, con predominios de un enfoque verbal, oral y pues escrito. El error no ha sido explotado como un elemento para el aprendizaje. Por el contrario, se multa, se esconde, se reprime. Las metodologías de enseñanza han sido poco innovadoras, sin grandes cambios, aunque muchas de ellas no se adapten a la nueva sociedad, la población y las necesidades de esta, pero sin embargo podemos ver que la visión del Estado respecto a la educación no ha cambiado. La educación sigue siendo pues básicamente lo mismo, una herramienta para formar trabajadores y utilizan sistemas y un medio para que la cultura permanezca pues siempre igual, lo cual conserva la estructura actual de la sociedad, lo que se ha mantenido desde la colonia. Eso pues, es básicamente desde mi punto de vista de la educación actual. Listo, muchas gracias Karen por estar acá en esta entrevista. Bueno, que esté muy bien. gracias. Para concluir, teniendo en cuenta lo visto y mencionado anteriormente, la educación colonial y la educación actual tienen unas características fundamentales, las cuales son, eh, primero, anulación de la cultura y la memoria, eh, que genera un impacto negativo porque hace que perdamos la memoria histórica. Segundo, ejercicio
planeado, sistemático por parte de los españoles. Cuarto, el español crea anular la lengua, fomentar odio y fomentar divisiones entre los pueblos. Bueno, en la educación actual evidenciamos que la globalización, que es un desconocimiento de la realidad del contexto colombiano, también podemos evidenciar el analfabetismo, la cobertura, la corrupción, y no se contempla la deserción escolar y los contextos regionales, pues cada contexto cultural tiene sus problemas propios. También es importante recalcar que la educación en Colombia es normalizada, naturalizadora y homogenizadora. Tienden a tratar a todos iguales, buscan que seamos, sí, o sea, prácticamente iguales, como fragmentados. Se evidencian matanzas, masacres, y por lo general en Colombia nunca hablan de esos temas. Y por último, tienden a crear normas que claramente los beneficien a ellos y nos perjudiquen a nosotros. Nos educan para configurar el odio contra el otro, como lo pudimos evidenciar también en la educación colonial, que prácticamente fomentaban pues la división entre los pueblos, pues para que no tuvieran comunicación entre ellos y así no pudieran como derrotar al gobierno o al Estado, que era el que estaba a cargo del poder.